Hola muchachos, este video tutorial es una introducción para el dibujo vectorial. El ejercicio que vamos a tratar de hacer es redibujar este logotipo que ya habíamos visto en clase. Lo primero que tendríamos que hacer es colocar esta imagen en un documento nuevo de Illustrator. Es decir, nos vamos a archivo, le damos colocar, buscamos la imagen y lo colocamos. Damos clic aquí y aquí está nuestra imagen, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si la imagen es muy grande y la queremos volver más pequeño, tenemos que hundir Shift para escalarlo. Si no hundimos Shift, podemos distorsionar las proporciones de la imagen como lo vemos aquí. Entonces es muy importante empezar a hacer la reducción desde una esquina y hundir Shift para que las proporciones se mantengan. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el archivo hay que colocarlo, no hay que abrirlo. Porque si yo le digo archivo, abrir, aparentemente es igual, pero vamos a tener el problema de que no tenemos paleta de colores. En cambio, en el archivo anterior, al colocarlo, desde el archivo colocar, tenemos toda la paleta de colores. Vamos a cerrar este, que fue el que abrimos y que no es la forma correcta. Después de esto, ya para empezarlo a cargar, vamos a preparar el archivo para empezar el proceso de calcado. Podríamos hacer lo siguiente, podríamos reducir su opacidad para que sea más fácil visualizar las líneas que estamos haciendo. Para ello, nos vamos a este icono de transparencia y aquí donde dice opacidad, podríamos bajarle la opacidad a un 50%. El siguiente punto sería irnos a la ventana de capas. Vemos que tenemos esta capa por defecto, que es donde está nuestro dibujo, y vamos a crear una segunda capa, que es donde vamos a dibujar. Para que no se nos mueva el dibujo, vamos a bloquear la primera capa, dando clic aquí al lado de este ojo. Nos aparece un candado y ya queda bloqueada la capa. Pero para trabajar tenemos que seleccionar esta capa, es decir, no podemos estar en esta capa, porque en esta capa no nos permite dibujar ni hacer nada por lo que está bloqueado. Tenemos que tener muy en cuenta que esté seleccionada esta capa para poder empezar a trabajar. Cerramos esto y con la lupa, hundiendo Z, nos acercamos para empezar a trabajar. Podríamos arrancar a trabajar la zona de la bandera. Para ello vamos a utilizar la herramienta pluma, que es esta de acá, y empezamos a trabajar. Habíamos dicho que hay varias formas del dibujo vectorial, voy a explicar la más simple. Después hago un ejemplo con un método de dibujo un poco más complejo, pero termina siendo un poco más rápido. Con esta herramienta de pluma decíamos que podíamos ir haciendo puntos progresivamente para formar la figura que queramos y que era muy importante cerrar. Sin embargo, si nos dimos cuenta en el proceso, cuando empezamos a dibujar nos salió con un relleno blanco. Voy a borrar esto y les voy a explicar por qué es. Cuando selecciona la herramienta de pluma, en la parte superior nos dice que el elemento que vamos a dibujar tiene un relleno blanco con una línea negra con un valor o un grosor de un punto. Lo que podemos hacer es, antes de dibujar, definir las características de nuestro trazo. Es decir, podemos decirle que no tenga relleno, que el trazo sí puede ser negro, pero lo más conveniente es que sea lo más delgado posible para que podamos ver y se ajuste mejor a lo que queremos hacer. Ahorita, si intentamos, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un trazo muy delgado y sin relleno. Voy a volver a borrar esto. Lo siguiente que voy a hacer es empezar a colocar nodos en los puntos claves. Hay una regla principal y es la siguiente, que mientras con menos nodos podamos desarrollar la forma, mucho mejor. Entonces para ello vamos a definir dónde vamos a colocar nodos. La recomendación es la siguiente, colocar nodos en los vértices, como vemos aquí, estos serían los vértices, y en los centros de las curvas. Sin embargo, en caso de que lo necesitemos, podríamos agregar o mover los nodos. Digamos, esto no es tan preciso, pero sí nos da una idea general que después podemos estar corrigiendo. Entonces vamos a ver, vamos a arrancar aquí, voy a seleccionar el primer nodo lo colocamos en esta esquina, el segundo en el centro de esta punta, el tercero de esta curva, perdón, este en el centro de esta curva, en el vértice, en el centro de la curva, vértice, centro de curva, vértice y cerramos nuestro trazado. Ya lo tenemos de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es convertir los nodos, estos nodos que están en vértice, convertirlos a curva. Para esto es muy sencillo. Vamos a trabajar con la herramienta de selección directa, que es esta flecha blanca. Seleccionamos el nodo. Nos damos cuenta que el nodo está seleccionado por el hecho que tiene un relleno. En cambio, el nodo que no está seleccionado está vacío. Seleccionamos este nodo y en la parte superior vamos a este icono que se llama convertir punto de ancla seleccionado en suavizado. Damos clic y nos damos cuenta que lo vuelve curvo. Damos clic y lo vuelve curvo. Damos clic, lo vuelve curvo. Damos clic, lo vuelve curvo. Damos clic, lo vuelve curvo. Entonces, de esta forma, vemos que los nodos que necesitamos que tuvieran curva ya lo están, sin embargo no está ajustado. Para esto vamos a utilizar los elementos que se llaman manejadores. Cuando seleccionamos un nodo que está en curva, aparecen estas líneas. Estas líneas se llaman manejadores. Estas líneas las podemos mover para ajustarlas al caso. Seleccionamos esta también. Seleccionamos el nodo. Y tenemos que tener cuidado porque estas líneas, si yo muevo uno de los manejadores, el otro también se mueve. Esto con el propósito de mantener una continuidad en la línea, que es algo fundamental en el dibujo vectorial o en este tipo de dibujos, mantener la continuidad. Entonces tenemos que estar constantemente haciendo correcciones. Volvemos y buscamos el nodo si se nos desaparece, hasta conseguir el ajuste más preciso que podamos. Seguimos con este de acá. Como respaciadora, movemos, perdón, seleccionamos el nodo, seleccionamos este nodo. Entonces, como podemos ver, ya ahora nuestro trazado se ajusta muchísimo mejor a la imagen que tenemos de fondo.